Saludos a todos. En esta oportunidad nos encontramos para hacer una selección de em, 5 cuentistas argentinos recobrados. ¿Por qué lo llamamos de esta manera? Bueno, porque por supuesto la, eh, la abundancia afortunada de la literatura argentina, eh, particularmente en el caso de los escritores que se orientaron fundamentalmente o predominantemente a eh, digamos, el formato de cuento, es muy abundante, muy abundante. También han abundado los escritores que encararon ambos formatos, tanto digamos, ambos formatos, la novela y el cuento, e incluso hay quienes también se, se le animaron a la poesía, con lo cual la, el abanico de opciones era extremadamente amplio. Entonces, bueno, el criterio que elegí, uno de los cuales es, como siempre, comentar únicamente obras y autores que yo haya leído, es que se trate de autores que, más allá de haberse destacado también en la novela, tuvieron una destacada, digamos, un destacado desarrollo como digamos, como en el formato o se hayan destacado en el formato del cuento. Y además, y a esto viene la palabra recobrado, que hubieran por distintos motivos permanecido en un relativo, no voy a decir olvido, pero sí en una posición secundaria durante muchísimos años, por lo menos en comparación con los autores más consagrados o más reconocidos por el público, no hablemos de la crítica, hablemos del público, y podría decirse, las tendencias dominantes en el campo cultural, eh, pero que a partir de, digamos, la década del 90 y sobre todo en los 2000, eh, han sido revalorizados a un punto tal que distintas editoriales, ya sea grandes o más independientes, decidieron encarar la reedición de la obra de estos autores bajo volúmenes únicos, generalmente, una obra dispersa o que conocía reediciones solo de algunos volúmenes de cuentos en particular, pero nunca de una manera sistemática o, o nunca bajo un único volumen que pudiera recuperar toda la obra. Muchos de estos esfuerzos editoriales involucraron también la recuperación de textos que nunca habían sido editados. Habían sido generalmente publicados en los medios en los cuales estos autores lograron desarrollar su carrera en su momento, pero nunca habían llegado, por distintos motivos, a ser publicados, mejor dicho, ser editados como libro o dentro de una recopilación. O sea, no habían salido de la de la publicación especializada, la revista literaria el, o el suplemento de un periódico. Eh, Así que, por supuesto, no van a encontrar, de la descripción que acabo de hacer, eh, a los autores consagrados. Refirámonos a ellos, ¿no? No van a encontrar a Borges, no van a encontrar a Cortázar, eh, no, o sea, no van a encontrar a esos autores que se destacaron casi exclusivamente por el formato cuento.
van a encontrar otros autores. Autores que curiosamente se destacaron también en la novela. Pero bueno, eso lo vamos eh, a desarrollar cuando veamos caso por caso. Curiosamente también, y último apunte, las 4 de los 5 autores que vamos a ver hoy, curiosamente pertenecen a una misma generación. Se trata de, digamos, de personas nacidas en la década del 20. Y todos ellos, de alguna manera, en realidad no de alguna manera, todos ellos directamente sufrieron, algunos con el exilio y otros con la muerte, eh, el proceso de la última dictadura militar en los años 70. Lo que terminaría marcando decisivamente sus trayectorias, ya sea porque le puso fin, lamentablemente, o porque se vieron forzados a un exilio que los sumergió en una, en una especie de, no vamos a decir crisis creativa, sino una crisis personal e identitaria que se tradujo en una merma de su producción y podría decirse que representó un trauma que nunca pudieron superar. Así que bueno, eh, finalizamos esta introducción y bueno, vamos con la selección. El primero de los autores es Antonio Di Benedetto. Antonio Di Benedetto es el primero cronológicamente, nació en 1922 y murió en 1986. Era mendocino y se desempeñó también como eh, guionista de cine, pero sobre todo como periodista en el diario Los Andes, que es como el diario digamos, uno de los principales medios gráficos de Mendoza. Em, Di Benedetto, bueno, hay que señalar que en parte de su obra se percibe esta, esta como eh, se perciben los rasgos de estos otros, tanto del guionista cinematográfico, con el tipo de relato cinematográfico, como del periodista. Di Benedetto, al igual que la mayoría de los autores que están en esta selección, fue un gran escritor de cuentos, pero fue un muy destacado novelista, que nos ha dejado, por ejemplo, una maravillosa trilogía compuesta por El Silenciero, Los Suicidas y sobre todo Sama, una de las quizás mejores novelas de la literatura argentina y que conoció una afortunada adaptación cinematográfica recientemente de Lucrecia Martel. Eh, una, la verdad, hay que reconocer que digamos, la elección de la directora fue más que afortunada, porque creo que nadie más podría haber relatado, o mejor dicho, adaptado una obra compleja como la de Di Benedetto con tanta eficacia. Así que bueno, me parece que es uno de los casos más afortunados de adaptación cinematográfica de una obra literaria que hay en nuestro país. Di Benedetto tuvo afortunadamente, sufrió la cárcel y el exilio como consecuencia de la última dictadura militar en los 70. Nunca se recuperó de esta experiencia. Cuando volvió al país sufrió el extrañamiento eh, típico que sufren muchos exiliados cuando les toca volver a una sociedad que descubren que no es la sociedad en la que habían la sociedad que dejaron y y por supuesto con el trauma no solo de cómo se tuvieron que ir, sino también de haber tenido que vivir a la fuerza en una sociedad ajena, donde no terminaban de encontrar su lugar y
posteriormente volver a una sociedad que era la que habían tenido que dejar y donde tampoco se encontraba. Él nunca se pudo recuperar de eso y murió al poco tiempo de volver. Su obra conoció algunas reediciones, pero en particular en el caso, digamos, la obra completa de él fue reeditada por Adriana Hidalgo, una editorial independiente local, que reeditó todo, reeditó las novelas, reeditó las distintas recopilaciones de cuentos por separado y posteriormente esta fantástica edición de cuentos completos con un muy buen estudio preliminar. Las temáticas que aborda Di Benedetto son de lo más diversas. Son de lo más diversas. Es un autor sumamente rico y tener toda su obra en un solo, toda su obra de relato corto en un solo volumen es recorrer una trayectoria de una gran riqueza. Em, cuento- Además, también hay una cuestión que es, esto está en el estudio preliminar y tiene sentido, la cuestión de que Di Benedetto utilizaba el cuento como una forma de experimentación y como una especie de, como parte del proceso creativo que iba a terminar dando lugar a algunas de sus novelas. Era como, él utilizaba el cuento para experimentar, no solo para vivir, como todo escritor, sino también lo utilizaba para experimentar. Experimentar nuevas formas, nuevas temáticas. Él, no dejó- Él incurrió en la ciencia, digamos, en, en el relato sobre la vida cotidiana, la comedia, la tragedia, la ciencia ficción. eh, no cubrió una amplia variedad de géneros. También tiene un tipo de relato simple, pero con mucha lectura entre líneas. Hay muchas cosas no dichas. Requiere un gran esfuerzo de interpretación. No es fácil leer muchas de sus obras. Tiene en algunas de ellas, como por ejemplo en Declinación y Ángel, un ritmo una estructura prácticamente cinematográfica. Uno lo lee y le da la impresión de que está frente a un montaje escrito. eh, es, y, y algunas de las temáticas que se van profundizando, sobre todo en su periodo de exilio, inmediatamente después, pero en realidad esto es relativo, porque ya en su obra anterior al exilio, ya uno lo podía ver, el problema el problema de la identidad, del extrañamiento con respecto al lugar donde uno vive, de, de sentir a las personas y a la sociedad como ajena o sentirse ajeno y los problemas existenciales que esto genera. Em, Eso en las novelas se puede ver claramente en Sama y en El Silenciero, bueno, en las tres, en las tres novelas se puede ver muy claramente, en los cuentos también. Em, Otros cuentos, bueno, hay un cuento, Abayay, de la recopilación Absurdos de 1978, que conoció una adaptación cinematográfica. También eh, el género fantástico, pero también el cruce de géneros, ¿no? Por ejemplo, en Abayay uno tiene algo parecido a un cruce entre épica y la literatura, eh, digamos, la literatura criollista, que bueno, si pueden conseguir esta edición mejor, eh, pero todos los cuentos de Di Benedetto son de una diversidad como para mantenerlos entretenidos durante mucho tiempo. Umberto Constantini, quizás de los autores que vamos a
incluir en esta selección el menos conocido y que sigue siendo muy poco reconocido. La Humberto Constantini tuvo una historia eh, muy similar a la de Haroldo Conti en cuanto a que escritor identificado con las izquierdas, que no rehuyó al compromiso en la década del 70, integró, bueno, después de, de un paso o de una militancia en el Partido Comunista, rompe como producto de la radicalización de la década del 60 y el desacuerdo que en el marco de, digamos, de la nueva izquierda, las nuevas tendencias en la izquierda llevaron a muchos, a buena parte de la militancia a tomar distancia de los posicionamientos del Partido Comunista, eh, se compromete con la militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que recordemos tenía como brazo armado al Ejército Revolucionario del Pueblo, por lo tanto a la lucha armada como estrategia para la toma del poder. Sufrió, por supuesto, la persecución y el exilio, con más fortuna, podría decirse, que Haroldo Conti, que hasta el día de hoy, bueno, que está desaparecido. Em, y bueno, de la misma manera que sucedería con Di Benedetto, sufrió el trauma del exilio, pero en su retorno, más allá de que había moderado bastante sus posiciones políticas, ya es como que es uno, el impacto del exilio también ahora es parecido a lo que le sucede a muchos, no solo artistas, sino también militantes, digamos, militantes puros, o sea, militantes que no militan desde la, la producción intelectual o artística, sino que son cuadros militantes eh, totalmente políticos, absolutamente políticos, de acción política, que es que, bueno, el trauma del exilio lo llevó a muchos a adoptar o abrazar posiciones mucho más moderadas, cuando no a renegar de las ideas de izquierda. A Constantini eso no le pasó, pero sí mostró como un gran entusiasmo a la construcción de la nueva democracia en Argentina en la década del 80. Eh, y orientando sus declaraciones en este sentido, a la celebración de la democracia, del retorno a la democracia y bueno, el abandono de las viejas posturas radicales de los 60 y 70. Pero bueno, más allá de eso, eh, la literatura de Constantini tiene como muchos puntos de contacto y tiene en muchos aspectos continuidad con la literatura social crítica de los escritores del grupo Boedo, aunque no lo podemos inscribir directamente en esta tradición. Tiene su originalidad, tiene su particularidad. La literatura de Costantini eh, es realista, sí, no es naturalista, quiero decir, es realista, pero los protagonistas no desenvuelven una lucha contra fuerzas que los terminan aplastando y que convierten su lucha en algo inútil. Tampoco son héroes románticos que se sacrifican eh, por un ideal abstracto y imposible de concretar. No. Los protagonistas de Constantini son luchadores eh, y buena parte del relato, de los relatos, apuntan a mostrar cómo el proceso por el cual el sujeto digamos, mejor dicho, los protagonistas, eh, llegan a una especie de revelación, ¿no? Digamos, ¿qué es la toma de conciencia? ¿Cómo van tomando conciencia de la situación? ¿Cómo abrazan posturas críticas? ¿Cómo aprenden a resistir a la opresión? ¿Y qué es lo que sucede si no lo logran? Digamos, si no logran esa toma de conciencia, si no logran alcanzar esa revelación. Es como es el trayecto hacia, hacia una revelación que permite resistir a la opresión,
que permite sobrellevar las dificultades de la vida cotidiana, y donde por supuesto el individuo tiene que, digamos, tiene que reencontrarse con el colectivo, fundirse en lo colectivo, encontrar en su vinculación con el colectivo parte de esa revelación y de el camino que tiene que emprender para luchar. Em, la obra de Costantini fue eh, recuperada afortunadamente por Ediciones Razón y Revolución, con un muy buen estudio preliminar de Rosana López Rodríguez. Eh, no dejen no dejen, en primer lugar, no dejen de buscarlo porque es muy accesible, es una editorial muy accesible y es un autor, insisto, ha sido recobrado, pero digamos, esto es una editorial independiente digamos, de corto alcance en cuanto a, no es una gran editorial, obviamente no es un pulpo editorial y tampoco es una gran editorial independiente con mucha circulación, es una editorial militante con que todo lo hace sobre la base del esfuerzo de sus militantes, todo lo que tiene que ver con la edición, digamos, con la edición, con los estudios preliminares, con la distribución, así que eh, y aún así logran un producto accesible eh, donde se recupera a un autor que todavía tiene mucho para ofrecer, tiene mucho para trabajar eh, y que quizás merece mayores, digamos, todavía está por verse o está por tener su completa reivindicación. Haroldo Conti, nacido en 1925, de la misma manera que Costantini, tuvo una eh, larga trayectoria en las izquierdas, hasta finalmente recalar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Formó parte, como digamos, podríamos decir, el frente cultural de esta organización. Y actualmente eh, forma parte de la larga lista de desaparecidos por la dictadura de 1976. Eh, la literatura de Conti, a diferencia de la de Costantini, eh, no, no está tan ligada, digamos, no está ligada a esa crítica social directa, esos héroes de la clase obrera o esos, digamos, sí, esos sujetos que realizan como eh, inician un trayecto para con su lucha convertirse en héroes de la clase obrera o caer en, digamos, o caer en desgracia porque no logran la toma de, digamos, no acceden a la toma de conciencia, a esa revelación. No. La literatura de Conti es mucho más, arraiga mucho más en lo cotidiano, eh, con, con buena parte de realismo, con una eh, una descripción, digamos, velada de la situación social de, de los sujetos. Él nunca va a elegir eh, como, nunca va a elegir figuras de la clase dominante o ni siquiera de las clases medias, medias altas para su obra. Los personajes de Conti siempre son marginados, trabajadores, eh, una clase media venida menos en todo caso, pero fundamentalmente trabajadores. Esto uno lo puede ver porque, bueno, por supuesto, Conti, como la mayoría de los autores que que vamos a ver en esta selección, fue un factotum, que hacía de todo. Tenemos en cuenta esto, tanto en el caso, como mencionamos ya, Di Benedetto, con Costantini, lo mismo, no solo escribían novelas, también escribían cuentos,
también a través de los cuentos vivían en buena medida la publicación regular de cuentos en revistas y publicaciones pagas, aunque fueran mal pagas, les reportaban un ingreso que les servía para hacer otras actividades. También eran, digamos, eran guionistas de cine, escribían obras de teatro y además trabajaban de otras cosas. Claro, hacían todo lo posible para sobrevivir, típico. No, no estamos hablando de escritores de gran éxito, eh, incluso en la época en que ellos se desarrollaron. O sea, te estaba hablando, no eran escritores de un de un éxito masivo que les permitiera vivir cómodamente de lo que escribían y eh, pudiendo especializarse en un formato determinado. Escribo únicamente novela. No, ellos tenían que, más allá de las opciones y de cómo hayan encarado cada uno de los formatos en los que plasmaron su obra, había también una estrategia de reproducción, una estrategia eh, de vida para sobrellevar la vida material también detrás de esto. Por supuesto que después lo ajustaban, qué sé yo, como ya dijimos en el caso de Di Benedetto utilizaba los cuentos en buena medida para experimentar. Pero bueno, Conti fue un gran novelista, cosa que se puede apreciar en grandes novelas como Sudeste, quizás la mejor, Alrededor de la jaula, y también la última, Mascaró. mm, Varias de las obras de la obra de Conti Alrededor de la jaula conoció una adaptación cinematográfica dirigida por Sergio Renán, Crecer de golpe. Eh, la literatura, la literatura de Conti se ocupa. Él era de Chacabuco, o sea, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es... em, y el interior rural de la provincia va a ser un escenario privilegiado en la obra de Conti. No en términos absolutos, hay obras como Alrededor de la jaula que se sitúan en ámbitos urbanos, aunque cuando toca escenarios urbanos, esos escenarios urbanos parecen ruralizados, no parecen tener una dinámica, la dinámica intensa de la gran ciudad. Y en todo caso, los personajes no se sienten bien cuando esa dinámica intensa se presenta. Eh, el, el espacio, el tiempo más lento del interior rural se siente en la obra de Conti. También el afecto, la ternura, eh, digamos, relata, describe, pone en juego muy bien los sentimientos sin caer en maniqueísmo, ni en simplificaciones, ni en vulgarizaciones. Eh, es una, es una literatura muy simple. No es una literatura con muchas cosas no dichas, pero lo que dice, lo dice de manera, o lo que va diciendo, lo dice de una manera muy gradual, muy suave, muy, pero clara cuando se va presentando. Rodolfo Walsh, de los autores de esta selección, hoy el más reconocido, el más revalorado y tal vez el más leído. Tengamos en cuenta que Walsh actualmente forma parte de, de las lecturas, no sé si obligatorias, pero seguro fuertemente sugeridas en, en el currículum, en la currícula de literatura de la escuela media. Además de que en los últimos 15 años se ha escrito, digamos, pero ya galones de tinta sobre su obra, pero mucho también, pero más que nada sobre, sí, se ha escrito bastante sobre su obra, sobre, hemos hecho crítica de su obra literaria, pero se ha abordado sobre todo la figura de Walsh, su compromiso político, recordemos, Rodolfo Walsh, después de una juventud eh,
en la extrema derecha, su inicio política está en la extrema derecha, y una extrema derecha antiperonista. Posteriormente a la caída del peronismo en 1955, comienza a experimentar una conversión. Podría decirse que nunca mejor aplicada la expresión de Juan Domingo Perón. eh, no es que nosotros hayamos sido tan buenos, los que vinieron después fueron peores. Bueno, el hecho de que fueron tan malos los que vinieron después de Perón, a partir de 1955, que terminaron volviendo peronista a Rodolfo Walsh. Walsh comienza con una fuerte crítica desde su, desde su rol como su rol periodístico a la sucesión a lo que vino después del peronismo, y poco a poco se va convenciendo de que eh, la incorporación al peronismo, la lucha, la militancia a través del peronismo, era la manera de construir una alternativa superadora a el conflicto existente en la Argentina. Él termina totalmente involucrado con Montoneros y, bueno, por supuesto, con el golpe de Estado de 1976 va a pasar a engrosar la lista de desaparecidos. Eh, Walsh tuvo se destacó tanto en el cuento como en la novela, recordemos, Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, el caso Satanovsky, o sea, novelas, pero además novelas de una, digamos, eh, novelas de no ficción, o sea, es investigación periodística novelada. Eh, en ese sentido, bueno, tanto se nombra, tanto se reconoce con justicia la obra de Truman Capote, pero Walsh comenzó a hacer lo que hizo Truman Capote antes que Truman Capote. Eso a mí me parece que hay un trabajo pendiente de promoción de la figura de Walsh, para que Capote deje de acaparar la titularidad o mejor dicho, la titularidad del, del género de no ficción, digamos, o de pionero de la no ficción, porque Walsh lo empezó a hacer con Operación Masacre antes, poco antes, pero antes. Em, la obra de Walsh hoy es editada con exclusividad em, por Ediciones de la Flor. ¿Por qué ya lo consideramos un autor recobrado? Y porque, bueno, también tiene que ver con que el hecho de que haya sido editado por Ediciones de la Flor desde siempre, eh, demuestra en buena medida cómo durante mucho tiempo Walsh fue como un escritor secundario. Eh, no tenía Walsh no tenía, en la década de los 80 y de los 90, Walsh no tenía el lugar que tiene actualmente en el campo cultural argentino. De ninguna manera. Hay una fuerte reivindicación a partir de los 2000, sobre todo con los gobiernos, digamos, con primeros gobiernos kirchneristas, que han colocado a Walsh en el lugar que ocupa actualmente. Pero no era así con anterioridad. Y bueno, por supuesto que la sistemática reedición y el abrazo por parte del público masivo es un fenómeno todavía relativamente reciente. Ediciones de la Flor reunió los distintos volúmenes de cuentos que, que tenía publicados en una única edición, o a lo mejor en una edición unitaria. Yo tengo los libros por separado. Bueno, las temáticas de Walsh son bastante diversas. Digamos, a ver, Walsh no era un escritor realista, quiero decir, no, no, digamos, tenía como géneros, era muy acotado en cuanto a los géneros abordados, no era, pero no experimentaba con los géneros, pero sí experimentaba con las formas. Cuando uno lee cuentos como Nota al pie, Nota al pie es una maravilla.
Después, por supuesto, un artesano del relato. Eso se puede ver en el cuento Esa mujer. Y también podía generar una literatura, digamos, productos muy bastante ágiles, como por ejemplo Irlandeses detrás de un gato o Los oficios terrestres. Eh, es un escritor que no sé, que podría haber triunfado, y de hecho le fue muy bien con la no ficción y con el policial, pero él eligió no encasillarse y escribir sobre otras cosas, abordar otras temas. Pero también nuevamente, ¿no? Muchas veces trasladándose al interior rural del país, a ámbitos cerrados como los internados, donde él mismo estuvo. Digamos, él estaba en un internado de sacerdotes católicos, los cuales se basó para escribir los cuentos que mencioné sobre los irlandeses, la saga de los irlandeses. Después también, por supuesto, cuentos vinculados con la disputa simbólica alrededor del peronismo. Él era un académico, era un, era un intelectual, académico, eh, fuertemente, digamos, que si uno tuviera que escribirlo a una línea, más que un realismo social crítico, con más o menos innovación formal, pero digamos, definitivamente realista y que está orientado a la crítica de la sociedad, de la situación social existente y a a la valorización eh, de un sujeto ligado a las clases populares. Saer no encuentra un gran interés en eso. No era, por supuesto, no era ideológicamente conservador, pero no tuvo un compromiso con las izquierdas que terminara arrastrándolo al exilio. Aunque no volvió a la Argentina durante los años de la última dictadura militar. Sin embargo, digamos, Saer no se exilió. Saer, gracias a su trayectoria académica, termina asentándose como docente universitario en Francia, donde se va a desempeñar hasta prácticamente su muerte. No sé si creo que se jubiló, pero que llegó a jubilarse hasta su jubilación y muerte. Em, por otro lado, digamos, su línea, si hubiera que emparentarlo con alguna de las tensiones de la literatura argentina del siglo XX, eh, está más en la línea de Borges y el Grupo Sur, pero son más que nada Borges, más parte de una tradición borgiana, eh, solo que bueno, él exploró una gran diversidad de géneros. Él escribió extraordinarias novelas, eh, muy buenos cuentos, interesantes ensayos. Incursionó también en la poesía. Eh, no se negó a. No se negó, fueron pocos los géneros que decidió no tocar. Por otro lado, también los formatos, perdón, los formatos. Ahora, después hizo uso de una diversidad de géneros para poder experimentar a nivel formal, que era lo que quizás más le interesaba. Eh, ha utilizado para eso, ha utilizado el policial, ha utilizado algo más similar a la novela histórica, ha utilizado la, la literatura de monólogo interior, si podemos hablar de una categoría semejante, porque lo que más le importaba a Saer era innovar con las formas, innovar en, digamos, eh, eh, ex- explorar las posibilidades que da la estructura narrativa, la forma de relatar.
Uno lo puede ver en novelas como El Limonero Real, uno lo puede ver en glosa, uno lo puede ver, bueno, no lo ve tanto en novelas tan más convencionales como El Entenado, La Ocasión. eh, Ahora, uno lo puede ver con mucha claridad en sus cuentos. Cuidado, a diferencia de Di Benedetto, Saer no utilizaba los cuentos para experimentar lo que después iba a hacer en las novelas. Saer experimentaba con todo, experimentaba con la novela, con los cuentos, digamos, los cuentos son, eh, no se percibe como en el caso de Di Benedetto, que los cuentos eran parte de un proceso creativo pendiente de otra cosa. No, los cuentos eran algo mucho más en sí mismo. eh, y uno lo puede ver también por las inmensas diferencias que hay de un libro de cuentos a otro. Barral, digamos, Saer, si bien siempre tuvo prestigio, un fuertísimo impulso por parte de la editorial Planeta a través del sello Seix Barral, sobre todo y fundamentalmente a partir de su muerte. Eh, Seix Barral reedita una y otra vez todas las novelas de Saer y en su oportunidad, en los 2000, publicó este libro de cuentos completos, donde uno puede ver libro a libro las inmensas diferencias en la obra de Saer, más allá de algunos tópicos en común, como sobre todo el problema de la percepción del tiempo, los múltiples puntos de vista posibles, cómo los múltiples puntos de vista cambian la interpretación, cambian el relato, permiten entender la diversidad de percepciones que puede haber sobre un mismo hecho. Y después también el problema de la cuestión de la descomposición de la relativización de la realidad a partir de la descomposición del tiempo. Eso se puede ver en el limonero real, por ejemplo. Pero también uno lo puede ver de alguna manera en un relato más bien convencional como El Entenado, una novela como El Entenado. Em, y esto es deliberado, porque el mismo Saer, que cuidó la edición de estos cuentos completos, se preocupó porque el orden fuera inverso. A nivel cronológico, él invirtió el orden. Vos empezás leyendo en la última recopilación de cuentos que él publicó. Y así hasta las primeras. Eh, Él era consciente de que su obra consistió en investigar las posibilidades de la literatura y aplicarlas. Y quiso, en esa última intervención sobre la publicación de su obra, que pudiéramos aprender.